¿Qué pasó con los 10 millones de soldados alemanes cuando acabó la Segunda Guerra Mundial? Cuando Alemania cayó en mayo de 1945, no solo terminó una guerra, comenzó uno de los capítulos más oscuros y silenciosos de la historia. Millones de soldados alemanes quedaron atrapados entre ruinas, hambre, miedo y venganza. Algunos desaparecieron para siempre, otros sobrevivieron años en campos de prisioneros, pero muchos jamás regresaron a casa. ¿Qué ocurrió realmente con los hombres que lucharon por Hitler hasta el último día del Tercer Reich? En las calles destruidas de Berlín, entre edificios en llamas y familias desesperadas, miles de soldados aún intentaban resistir lo inevitable. La derrota era total, pero muchos oficiales seguían dando órdenes sin sentido, empujando a jóvenes y veteranos hacia una muerte segura. La caída de Hitler no significó paz inmediata. Para millones de hombres uniformados, aquel fue apenas el inicio de una pesadilla mucho más larga, cruel y silenciosa. Inserir text. Mientras unos intentaban escapar disfrazados de civiles, otros preferían rendirse a los británicos o estadounidenses antes que caer en manos soviéticas. El miedo al Ejército Rojo era inmenso. Los relatos sobre castigos, hambre y represalias corrían entre las tropas como una sentencia de muerte. Cada decisión podía definir el destino final: prisión, trabajo forzado, exilio o simplemente desaparecer sin dejar rastro alguno. Bienvenido a Batallas 3945. Antes de continuar esta historia, responde algo. Si hubieras sido un soldado alemán en 1945, ¿te rendirías de inmediato o intentarías huir para salvar tu vida? Muchos enfrentaron esa decisión en segundos, rodeados por enemigos y sin esperanza real de victoria. Lo que parecía una simple rendición escondía un destino incierto: prisión, hambre, humillación o años de sufrimiento lejos de casa y de la familia. Si te apasionan las historias reales de la Segunda Guerra Mundial, suscríbete ahora a Batallas 3945, deja tu like y comparte este video con tus amigos para que más personas descubran estos hechos ocultos. También quiero leerte en los comentarios. ¿Crees que los soldados alemanes merecían compasión o debían pagar por completo las consecuencias del régimen nazi? Tu opinión puede cambiar la visión de esta historia y enriquecer este gran debate histórico. Más de 7 millones de soldados alemanes quedaron dispersos por Europa al final de la guerra. Algunos estaban en el frente oriental, otros defendían ciudades destruidas y miles ya caminaban hacia campos de prisioneros. No existía un plan claro para ellos. El Tercer Reich había desaparecido y con él también la estructura que sostenía sus vidas. De repente, pasaron de ser soldados del Reich a hombres sin patria, sin mando y sin futuro inmediato. En la Unión Soviética, la situación fue especialmente brutal. Millones de prisioneros alemanes fueron enviados a campos de trabajo forzado, donde el frío extremo, la falta de comida y las enfermedades se convirtieron en enemigos diarios. Muchos no sobrevivieron al primer invierno. Las jornadas eran agotadoras y la esperanza casi inexistente. Para ellos, la guerra no terminó en 1945, simplemente cambió de forma y continuó durante largos años de sufrimiento. Los soldados capturados por estadounidenses y británicos vivieron una realidad distinta, aunque no siempre sencilla. Muchos fueron trasladados a enormes campos de prisioneros en Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Allí enfrentaban interrogatorios, escasez y la incertidumbre total sobre su regreso. Algunos trabajaron durante años en granjas, carreteras y proyectos de reconstrucción, pagando con trabajo el precio de una guerra que había destruido toda Europa. Francia también utilizó a miles de prisioneros alemanes en tareas pesadas y peligrosas. Muchos limpiaban minas terrestres, reconstruían puentes o trabajaban en campos agrícolas devastados por el conflicto. Era una forma de reparación forzada por los daños causados durante la ocupación nazi. Aunque no enfrentaban el horror soviético, vivían bajo vigilancia constante, lejos de sus familias y con el peso de la derrota marcado en cada jornada de trabajo. Muchos jóvenes soldados apenas tenían 16 o 17 años cuando fueron enviados al frente en los últimos meses del Reich.
Eran adolescentes sin experiencia, arrastrados por la propaganda y el miedo. Cuando la guerra terminó, despertaron en un mundo destruido, sin líderes, sin hogar y con recuerdos imposibles de borrar. Para ellos, regresar no significaba volver a la normalidad, sino aprender a vivir con culpa, trauma y silencio profundo. Otros oficiales de alto rango intentaron escapar usando identidades falsas, ropa civil y rutas clandestinas. Algunos lograron esconderse durante años, otros fueron capturados y juzgados por crímenes de guerra. El temor a los tribunales aliados era enorme, especialmente entre quienes habían participado directamente en órdenes brutales del régimen nazi. Mientras millones sufrían en prisión, ciertos mandos buscaban desaparecer para siempre entre las sombras de la posguerra. En ciudades como Berlín, Hamburgo y Dresde, los veteranos que regresaban encontraban solo ruinas. Sus casas habían desaparecido, sus familias estaban dispersas y la vieja Alemania ya no existía. Muchos caminaban por calles irreconocibles buscando un rostro conocido o una señal de que aún quedaba algo de su pasado. La victoria aliada significó para ellos el inicio de una reconstrucción lenta, dolorosa y marcada por la vergüenza colectiva. El peso psicológico fue enorme. Miles de exsoldados nunca hablaron de lo que vivieron en el frente, en los campos de prisioneros o durante la rendición final. Guardaron silencio durante décadas, incapaces de explicar el miedo, la culpa y las escenas de muerte que los perseguían cada noche. En muchas familias alemanas, la guerra se convirtió en un tema prohibido, una herida abierta que pasaba de generación en generación sin encontrar verdadera paz. Algunos prisioneros alemanes no regresaron hasta 10 años después del fin oficial de la guerra. En la Unión Soviética, varios fueron liberados recién en la década de 1950, envejecidos, enfermos y convertidos en extraños para sus propias familias. Sus hijos apenas los reconocían y sus esposas habían aprendido a sobrevivir solas. Volver no significaba recuperar la vida anterior, sino comenzar desde cero en una nación completamente transformada. También hubo quienes eligieron no regresar jamás. Algunos formaron nuevas vidas en países donde fueron retenidos. Otros temían enfrentar el juicio moral de una sociedad derrotada. Existía vergüenza, miedo y una profunda sensación de fracaso. Ser exsoldado del Tercer Reich no era solo una condición militar, sino una carga emocional difícil de explicar. Muchos prefirieron el anonimato antes que revivir el pasado frente a sus propios vecinos. La desnazificación impulsada por los aliados obligó a millones de alemanes a enfrentar preguntas incómodas. No bastaba con sobrevivir, debían demostrar qué papel habían tenido durante el régimen nazi. Muchos exsoldados fueron investigados, interrogados y separados de cargos públicos. La sociedad alemana necesitaba reconstruirse, pero también debía decidir quién era culpable, quién obedeció por miedo y quién participó por convicción real. En Alemania Oriental y Occidental, el destino de estos veteranos también fue diferente. Mientras una parte del país quedó bajo influencia soviética, la otra fue moldeada por potencias occidentales. Esto afectó la reintegración social, el acceso al trabajo y la forma en que se recordaba la guerra. Para muchos excombatientes, no solo terminó el Reich, comenzó una nueva batalla por encontrar identidad en un país dividido por ideologías opuestas. Muchos exsoldados pasaron de portar fusiles a levantar ladrillos. La reconstrucción de Alemania necesitaba manos, y ellos fueron parte esencial en carreteras, fábricas y edificios destruidos por los bombardeos. Trabajaban entre escombros, muchas veces en silencio, intentando reconstruir no solo ciudades, sino también sus propias vidas. Cada muro levantado era un recordatorio de lo que había sido perdido durante aquellos años de guerra total. Pero no todos encontraron una nueva oportunidad. Algunos quedaron atrapados en la pobreza, el rechazo social y la imposibilidad de adaptarse a la vida civil. La guerra les había quitado juventud, salud y propósito. Muchos sufrían pesadillas constantes, ansiedad y aislamiento, en una época donde casi nadie hablaba de trauma psicológico. Sobrevivir no siempre significaba vivir. Para muchos, significaba cargar con una guerra interminable dentro de sí. Las familias
personas también cargaron con ese peso invisible. Esposas, hijos y padres convivían con hombres cambiados por completo, marcados por el miedo y el silencio. Muchos niños crecieron sin entender quién era realmente ese padre distante que evitaba hablar del pasado. La guerra no terminó en el campo de batalla, entró en los hogares y permaneció durante décadas, afectando generaciones enteras que heredaron recuerdos que nunca vivieron directamente. En los juicios de posguerra, el mundo quiso respuestas. Se buscaba identificar responsables, castigar crímenes y evitar que algo así volviera a repetirse. Aunque los grandes líderes nazis fueron el foco principal, también miles de soldados comunes enfrentaron investigaciones. La línea entre obediencia y culpa se volvió un debate complejo. ¿Hasta dónde era responsabilidad personal y dónde comenzaba el miedo a desobedecer dentro de una dictadura brutal? Muchos veteranos intentaron rehacer su imagen guardando uniforme, medallas y fotografías en cajas que jamás volvieron a abrir. Querían olvidar, empezar de nuevo y proteger a sus hijos de aquella memoria oscura. Sin embargo, el pasado seguía presente en miradas, cicatrices y silencios incómodos durante reuniones familiares. La guerra parecía dormida, pero bastaba una pregunta inesperada para que todo regresara con fuerza devastadora. Con el paso de los años, historiadores comenzaron a investigar no solo a los líderes, sino también a los millones de soldados anónimos que vivieron el colapso del Reich. Sus cartas, diarios y testimonios revelaron miedo, fanatismo, obediencia y arrepentimiento. Comprender su destino no significa justificarlo, sino entender cómo una guerra total arrastra a generaciones enteras hacia decisiones extremas, sufrimiento y consecuencias imposibles de borrar. Algunos exsoldados alemanes terminaron ayudando a construir la nueva Europa, participando en industrias, educación y proyectos civiles que buscaban dejar atrás el horror vivido. Otros jamás lograron integrarse por completo. La memoria de la guerra seguía dividiendo opiniones y marcando destinos. Para muchos, cada aniversario del conflicto era una mezcla de alivio por seguir vivos y dolor por todo lo que nunca podría recuperarse ni explicarse del todo. El caso de los prisioneros en Siberia se convirtió en símbolo de sufrimiento prolongado. Años después del final oficial del conflicto, todavía había alemanes trabajando en condiciones extremas, lejos de casa y sin noticias claras sobre su liberación. Algunos regresaron convertidos en sombras de sí mismos, otros murieron sin volver a ver Alemania. Para sus familias, la espera eterna fue otra forma silenciosa de guerra que nunca terminó realmente. Incluso décadas después, muchos alemanes seguían preguntándose si sus padres o abuelos habían sido víctimas, cómplices o simplemente sobrevivientes atrapados en una maquinaria brutal. Esa duda marcó generaciones enteras. La historia no ofrecía respuestas simples. Cada uniforme escondía una experiencia distinta y cada regreso traía una verdad difícil de aceptar. El fin de la guerra no borró las preguntas, apenas las hizo más profundas y dolorosas. Hoy, cuando observamos fotografías de aquellos soldados derrotados caminando entre ruinas, vemos más que un ejército vencido. Vemos el colapso de una era, el precio humano de la ambición totalitaria y las consecuencias de seguir un régimen basado en odio y destrucción. Sus destinos fueron distintos, pero todos quedaron marcados por la misma verdad. Algunas guerras terminan en los mapas, pero continúan dentro de las personas. La rendición alemana fue firmada, pero para millones de hombres aquello no sonó como libertad, sino como incertidumbre absoluta. Sin armas, sin órdenes y sin un país claro al cual regresar, debieron enfrentar el juicio de los vencedores y el rechazo de su propio pueblo. Muchos comprendieron demasiado tarde que servir al Reich no garantizaba honor, sino una herencia pesada de culpa, ruinas y recuerdos imposibles de olvidar. Los hospitales improvisados se llenaron de heridos físicos y mentales. Soldados amputados, hombres sin familia y jóvenes con miradas vacías intentaban entender qué sería de ellos. La medicina podía curar algunas heridas, pero no el peso de haber sobrevivido mientras tantos otros quedaron atrás. En cada cama había una historia rota, una promesa incumplida y una pregunta constante. ¿Valió la pena todo aquel sacrificio y destrucción absoluta?
Muchos antiguos combatientes evitaron reuniones, celebraciones y cualquier conversación sobre el pasado. Preferían trabajar en silencio y desaparecer entre la rutina diaria. No querían ser recordados como soldados de Hitler, sino como hombres comunes intentando sobrevivir. Sin embargo, el pasado siempre encontraba una forma de volver. Una fotografía antigua, una cicatriz, una fecha en el calendario o el sonido lejano de una sirena bastaban para despertar todo otra vez. En escuelas y universidades, las nuevas generaciones comenzaron a cuestionar a sus propios padres. Querían saber qué habían hecho durante el nazismo, qué sabían y por qué callaron tanto tiempo. Estas preguntas rompieron silencios familiares construidos durante décadas. Para muchos exsoldados, enfrentar a sus hijos fue más difícil que enfrentar al enemigo en el campo de batalla, porque ya no podían esconderse detrás de órdenes militares. Algunos veteranos encontraron refugio en asociaciones de excombatientes, donde compartían recuerdos con quienes entendían su dolor sin necesidad de explicaciones. Allí hablaban de compañeros perdidos, inviernos imposibles y decisiones tomadas bajo miedo extremo. Pero incluso en esos espacios, la culpa seguía presente. Recordar podía aliviar, pero también habría heridas que nunca habían cicatrizado por completo desde la caída del Tercer Reich. La historia de esos 7 millones de soldados no fue una sola, sino millones de finales distintos. Hubo quienes murieron lejos de casa, quienes regresaron en silencio y quienes jamás pudieron reconstruirse. Todos quedaron atrapados entre la derrota militar y el juicio moral de la historia. Comprender su destino es mirar de frente una verdad incómoda. La guerra destruye incluso a quienes logran sobrevivir hasta el último día. El colapso del Tercer Reich no solo significó la derrota de un ejército, sino el final de una estructura que controlaba millones de vidas. Soldados que antes creían en una causa, ahora enfrentaban la realidad de haber sido parte de un sistema destruido. Muchos comenzaron a cuestionar todo lo que habían vivido. La propaganda se desmoronó y en su lugar quedó el silencio, la confusión y una necesidad profunda de entender cómo el mundo llegó a ese punto extremo. Con el paso del tiempo, la reconstrucción de Alemania también implicó reconstruir la memoria. Libros, documentales y testimonios comenzaron a revelar detalles ocultos sobre la vida de los soldados durante y después de la guerra. Algunos relatos mostraban arrepentimiento, otros dolor y otros simplemente supervivencia. La sociedad tuvo que aprender a convivir con ese pasado complejo, donde no existían respuestas simples ni héroes absolutos. Hoy, la historia de estos soldados sigue siendo estudiada para entender cómo una nación entera pudo ser arrastrada a un conflicto tan devastador. Sus destinos muestran que las guerras no terminan en el campo de batalla, sino en la mente de quienes las vivieron. Cada testimonio es una pieza de un rompecabezas histórico que aún impacta al mundo. Recordar estos hechos es una forma de evitar que la historia vuelva a repetirse con la misma intensidad. Finalmente, el destino de los soldados alemanes después de 1945 demuestra que la guerra no termina cuando se firma la paz, sino cuando las consecuencias dejan de afectar a las personas. Millones de vidas quedaron marcadas para siempre por decisiones tomadas en un contexto de violencia extrema. Sus historias siguen generando debate en todo el mundo. Algunos fueron víctimas, otros responsables, muchos sobrevivientes. Suscríbete, deja like y comenta tu opinión ahora y comparte el video.